Bien, continuamos por donde lo habíamos dejado en este anterior vídeo, que nos habíamos quedado justo aquí. Habíamos acabado con el tema de la dopamina y demás que habíamos hablado dentro de la prolactina. Y justo aquí, en hormonas liberadas por acción de las hormonas adenohipofisarias, las hormonas tiroideas y demás. Bueno, lo mismo que los tenemos aquí en los resúmenes de todos los temas que se van subiendo por Patreon. Entonces, quedarse un poquillo con estos detalles de dibujos y demás. Vale. Hormonas tiroideas. La tiroxina o tetrayodotironina, que es la T4, y la triyodotironina, que es la T3, son hormonas liberadas por la glándula tiroides. La glándula tiroides es uno de los órganos endocrinos más grandes, formada por dos lóbulos unidos por una banda de tejido adherido a la tráquea, como podéis apreciar en este dibujo, en el apartado A. ¿Veis esto de tubo aquí? Bueno, esto es la tráquea. Y veis como la glándula tiroides está adherida a esta parte. ¿Veis? Entonces, básicamente es eso. Es uno de los órganos endocrinos más grandes, formada por dos lóbulos unidos por una banda de tejido y adheridos a la tráquea. Está constituida por unas estructuras esféricas, que son los folículos, como vemos, donde se sintetizan, almacenan y segregan las hormonas tiroideas. Además contiene otra población de células parafoliculares o células C que producen la hormona calcitonina, que interviene en el metabolismo del calcio. Las hormonas tiroides T3 y T4, que vimos antes aquí atrás de tetrayodotironina y la triyodotironina, ahora salen, T3 y T4 provienen de la tiroglobulina, y su síntesis comienza con la yodación de algunos residuos de tirosina de la molécula de tiroglobulina, y modificaciones posteriores dan lugar a las hormonas tiroideas. El yodo, para sintetizar hormonas tiroideas, se obtiene en la dieta y es transportado a través del flujo sanguíneo hasta las glándulas tiroides y demás. Como podéis ver, pues, cuando se va a comprar la sal, esa típica sal yodada y demás, pues el tiroides se caracteriza por la gran cantidad de hormonas almacenadas que tiene, suficientes para cubrir 3 meses, que proporciona básicamente protección prolongada cuando cesa la síntesis. Su secreción depende de la acción que sobre la glándula tiroides ejerce la hormona estimulante del tiroides, la TSH, que ya sabemos, liberada desde la adenohipófisis. La secreción de la TSH, de la hormona estimulante del tiroides, está formada del nivel circulante de hormonas tiroideas y de la acción estimulante ejercida por la hormona liberadora de tirotropina, la TRH, producida por el hipotálamo. Además, la glándula tiroides está inervada por divisiones simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo. Las hormonas tiroideas ejercen efectos en todas las células del organismo e influyen sobre muchas funciones, afectando a procesos fisiológicos o facilitando las acciones de otras hormonas sobre estos procesos. Son necesarias para mantener la tasa metabólica basal a un nivel normal para controlar la producción de energía en el cuerpo, ya que intervienen en el metabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas, y aumentan la cantidad de oxígeno que las células utilizan y ayudan a mantener la temperatura corporal. Contribuyen a regular los procesos de crecimiento celular y diferenciación de los tejidos. Intervienen en la producción de hormonas gonadotrópicas y en la secreción de hormonas del crecimiento, GH, cuyos efectos no pueden producirse si no actúa conjuntamente con las hormonas tiroideas. Son fundamentales en el desarrollo corporal y a la maduración normal del sistema nervioso. Su falta durante el desarrollo produce importantes daños en el sistema nervioso central. Vamos a ver algún ejemplo. Una deficiencia importante de yodo durante la gestación implica una disminución en la transferencia de hormonas tiroideas materna. El efecto es dramático si se produce en la primera mitad de la gestación. Si esta deficiencia se acompaña de una alteración en el funcionamiento de la glándula tiroidea del feto o del recién nacido, da lugar a graves alteraciones neurológicas, defectos en el habla, en la audición, alteraciones sensoriales y motoras,
crisis epilépticas y retraso mental. Hormonas córtico-suprarrenales o adrenocorticales se producen en la corteza de las glándulas suprarrenales o adrenales, que se sitúan encima de los riñones. Como podéis apreciar, aquí están los riñones. Veis aquí, glándula suprarrenal. Esta parte de arriba, estas glandulitas que están justo encima de lo que es el riñón. Esto sería la glándula suprarrenal, o adrenales también llamadas, que están básicamente, pues eso, encima de los riñones. Pues quedémonos bien, hormonas córtico-suprarrenales o adrenocorticales. Cada glándula, cada una de estas glándulas que vemos aquí, está formada por dos partes diferenciadas. ¿Cuáles son? La corteza y la médula. ¿Veis la corteza aquí? Y la médula más interna cada vez. Entonces, la corteza suprarrenal se divide en tres zonas. Importante esto. Dentro de esta corteza suprarrenal tenemos la zona reticular, la fasciculada y la glomerular. Entonces empezaríamos por lo que sería lo más externo de todo, sería la glomerular. Luego, la zona fasciculada, que es básicamente como si fuera la intermedia, la que mayor tamaño tiene, si os fijáis, de hecho. Y luego tendríamos la zona reticular. Cada una difiere funcionalmente en las hormonas liberadas. Todas son esteroides. Y en el control de su liberación. Libera esteroides sexuales, estrógenos y andrógenos, y también glucocorticoides y mineralocorticoides, principales hormonas segregadas por la corteza adrenal. Entonces, quedamos con esta parte. Esas glándulas suprarrenales que están encima de los riñones y que tienen dos partes diferenciadas, lo que es la corteza y la médula. Dentro de la corteza vemos la zona glomerular, que es la más externa, luego la zona fasciculada, que es la intermedia y por ende la de mayor tamaño, quiero decir, y luego la zona reticular. Luego, cada una pues difiere funcionalmente en las hormonas que libera. Todas son esteroides, pero son desde esteroides sexuales, estrógenos y andrógenos, y luego también glucocorticoides y mineralocorticoides. Vale, la aldosterona. Importante. Esta parte no sé por qué, pero la pregunta muchísimo siempre. Principal mineralocorticoide. Se sintetiza en la zona glomerular. ¿Os acordáis? La primera, la más externa. Aquí, aldosterona. E interviene en la regulación de la concentración de iones en sangre. Retiene los iones de sodio. Y cuando faltan mineralocorticoides, se produce una pérdida de sodio en la orina y gran pérdida de agua, lo que ocasiona pues una peligrosa bajada de la presión sanguínea. Pero este déficit se puede corregir con cloruro sódico. Entonces, básicamente es eso. Entender cómo tiene distintas hormonas liberadas dentro de esta corteza suprarrenal y demás que vimos. Y vemos como en una tiene esteroides sexuales, en otra glucocorticoides y otra mineralocorticoides. La aldosterona, por ejemplo, que es el principal mineralocorticoide, esta se hace en la zona glomerular, la más externa. Interviene en eso, en la regulación de la concentración de iones en sangre. Glucocorticoide, ahora, se sintetiza en las zonas fasciculada y reticular, las siguientes. Simplemente intentar llevar un orden. Decimos zona glomerular, la más externa, fasciculada, intermedia, y una zona reticular más profunda. En la glomerular, aldosterona, mineralocorticoide, regulación y concentración de iones. Zona fasciculada, que es la media, zona fasciculada y reticular, glucocorticoides, que es donde se sintetizan, quiero decir. Cuando digo lo de están ahí es que se sintetizan, vamos. Su liberación depende de la CTH, de la corticotropina, vamos, que está controlada por la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, como ya dimos anteriormente. Siempre es lo que sería la liberación de la hormona en tal, y luego pues la hormona liberadora que hace que salga eso. Entonces, la secreción de estas dos puede suprimirse si la concentración de glucocorticoides es alta o potenciarse si es baja mediante un sistema de retroalimentación negativa. El cortisol es el principal glucocorticoide que segregan los humanos. Nos quedemos con eso. Este glucocorticoide del que estamos hablando, que se hacía en la fascicular y la reticular, ¿cuál es? El cortisol es el principal glucocorticoide. Luego tendríamos la corticosterona. Corticosterona, el principal glucocorticoide que segregan las ratas. El cortisol es inexistente en ellas. Cortisol
humanos, en este caso, y corticosterona, el principal glucocorticoide, pues que segregan las ratas, por ejemplo. Los glucocorticoides son esenciales para nuestra supervivencia. ¿Por qué? Vamos a ver unas características. Tienen receptores en todas las células del cuerpo e intervienen en la regulación de procesos metabólicos que conducen al consumo de la energía almacenada. Incrementan los niveles de glucosa en la circulación sanguínea mediante diferentes procesos. Aceleran la degradación de las proteínas en aminoácidos, que salen desde las células a la circulación, hasta llegar a las células hepáticas donde se transforman en glucosa. Incrementa la movilización de lípidos de las células adiposas y el catabolismo lipídico, lo que conduce a una liberación de ácidos grasos a la circulación y también pueden ser convertidos en glucosa en el hígado. Aumenta la ruptura del glucógeno almacenado en los tejidos para obtener glucosa e inhiben el almacenamiento de la glucosa como glucógeno. Estas acciones afectan a la liberación de hormonas pancreáticas, esenciales para la adecuada concentración de glucosa en sangre. Su liberación aumenta en situaciones de estrés, ya que son esenciales para que el organismo reaccione ante una amenaza. Es necesario un incremento de glucosa en las neuronas y en las fibras de la musculatura cardíaca y esquelética para el funcionamiento de los órganos que permiten responder rápido y eficaz. El estrés, mantenido durante un tiempo prolongado, incrementa la vulnerabilidad de desarrollar enfermedades, por la inmunosupresión que produce, dar lugar a alteraciones en el sistema cardiovascular y digestivo, inhibición del crecimiento, infertilidad y daños en el sistema nervioso. Tienen propiedades antiinflamatorias, ya que inhiben la liberación de diversos mediadores químicos de la inflamación y también suprimen la respuesta del sistema inmunitario. Por eso se utilizan en la práctica clínica. El exceso de glucocorticoides trae una serie de consecuencias a largo plazo. De las estructuras más afectadas es el hipocampo, donde se bloquea la neurogénesis de adultos en la población de células granulares y la muerte neuronal. Entonces quedemos bien con estas características dentro de lo que son, lo que vimos dentro de los glucocorticoides y lo esenciales que son para nuestra supervivencia. Vale, una vez dadas las hormonas córtico-suprarrenales o adrenocorticales, como se les quiera decir, las que estaban por encima de los riñones y demás, entender esos glucocorticoides y mineralocorticoides y esteroides y demás que fuimos dando, las zonas, muy importante, glomerular, fascicular y reticular, y como en cada una, glomerular, aldosterona, glucocorticoides en fascicular y reticular, estas cosas. Luego tendríamos las hormonas gonadales. La función principal de las gónadas, testículos y ovarios, es la producción de gametos, que ya sabemos todos, espermatozoides y óvulos. Esta no tendría lugar sin las hormonas gonadales, que además tienen un importante papel en el desarrollo y la conducta reproductora. Andrógenos y estrógenos son las principales hormonas gonadales, sintetizados por los testículos y por los ovarios, como ya sabemos. Bueno, vemos aquí un dibujo donde se entiende perfectamente. Hormonas gonadales, ahora que hemos dado las hormonas gonadales, vemos eso, andrógenos y estrógenos, principales hormonas gonadales. Pues por los testículos y por los ovarios, lógicamente. Hormonas gonadales, los testículos. Son glándulas bilaterales, masculinas, lógicamente. Hormonas gonadales masculinas, los testículos son glándulas bilaterales que se desarrollan en la cavidad abdominal del macho y descienden al escroto, lo que es la bolsa externa. En cada uno de ellos se encuentran densamente agrupados los tubos seminíferos, pues es el lugar donde se producen los espermatozoides, vamos. Lo podéis ver aquí en el dibujo, simplemente los tubos seminíferos aquí. El proceso de formación del espermatozoide se prolonga 8 semanas. El proceso de formación del espermatozoide se prolonga 8 semanas, en las que las células espermáticas pasan por diferentes etapas de diferenciación. La liberación de hormonas gonadales es necesaria para la maduración de los espermatozoides. Durante este periodo, las células de Sertoli les proporcionan soporte y alimento, muy importante. ¿Veis estas células de aquí? En el apartado B, veis justo aquí, esto es una célula de Sertoli. En el tejido que rodea los tubos seminíferos se localizan las células productoras de hormona, lo que son las células intersticiales o células de Leydig. Bien, los andrógenos, que es a lo que vamos un poco también. Principal hormona que segregan los testículos. La testosterona se sintetiza a partir del colesterol.
y es uno de los biológicamente más importantes y dihidrotestosterona metabolito, sintetizada de la testosterona. ¿Cuáles son las funciones de la lo que tenéis que quedar muy bien es eso: andrógenos, principal hormona que se segrega en los testículos, y la testosterona, que se sintetiza a partir del colesterol. Esto es muy importante, lo del colesterol. ¿Cuáles son las funciones de los, en este caso, de lo que estamos viendo aquí, de los andrógenos y demás? En los adultos regulan procesos de la función reproductora masculina y son los responsables, pues, de la inducción del fenotipo masculino durante la embriogénesis. En el cromosoma Y se localiza el gen SRY, que ya conocemos también de temas anteriores, región determinante del sexo, que cuando se activa comienza a sintetizar una proteína, que es un factor determinante testicular o TDF, que provoca el desarrollo de los testículos y la producción de testosterona. Es responsable de la diferenciación y crecimiento de los genitales y órganos reproductores internos. En la pubertad, los cambios anatómicos y funcionales que tienen se deben a la testosterona y la dihidrotestosterona, que produce la maduración del tracto urogenital masculino y el inicio de la producción de espermatozoides. Promueven el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. En el hombre se produce el crecimiento de la laringe y el cambio en el tono de voz, el crecimiento del esqueleto y la distribución del vello corporal, y promueve el crecimiento de los músculos esqueléticos, siendo responsables del mayor desarrollo muscular masculino. En otras especies son responsables de determinadas características que hacen más apreciable el dimorfismo sexual, como puede ser la melena del león o el plumaje de ciertas aves. En las primeras etapas de vida, los esteroides gonadales también organizan los circuitos del sistema nervioso, que generan los patrones conductuales típicos de la hembra o del macho. Las diferencias estructurales del sistema nervioso entre sexos pueden estar relacionadas con las diferencias conductuales. Estas diferencias entre los sexos se deben a las acciones que ejercen las hormonas sobre la expresión génica, pero también distintas áreas del encéfalo adulto muestran un patrón diferenciado de receptores para esteroides gonadales que indican que puede tener un efecto directo sobre la actividad neuronal. La producción de espermatozoides y la síntesis y liberación de andrógenos está regulada por las gonadotropinas, LH y FSH, secretadas por la hipófisis anterior, que ya conocemos, lo que era la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Vale, cuya liberación está determinada, pues, por la secreción desde el hipotálamo de la hormona liberadora de gonadotropinas. La hormona luteinizante actúa sobre las células intersticiales, donde estimula la producción de testosterona. La hormona folículo estimulante actúa sobre las células de Sertoli, que vimos antes, interviniendo en el desarrollo de los espermatozoides. Entonces, hormona luteinizante actúa sobre las células intersticiales, donde estimula la producción de testosterona. Y la hormona folículo estimulante actúa sobre las células de Sertoli, y lo que hace es intervenir en el desarrollo de los espermatozoides, como ya hemos visto. A medida que la concentración de sangre de testosterona o dihidrotestosterona aumenta, ejercen un efecto inhibidor sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis. En el hombre, la inhibina, que es un péptido sintetizado por la acción de la hormona folículo estimulante, realiza una retroalimentación negativa sobre la hipófisis anterior para inhibir la producción de lo que sería la hormona folículo estimulante y mantener un ritmo constante de espermatogénesis. Vamos, que en el hombre es eso, la inhibina, este péptido, lo que está haciendo es una retroalimentación negativa sobre esta hipófisis anterior. ¿Por qué? Para inhibir precisamente esa hormona folículo estimulante, y así, pues, mantiene un ritmo constante de espermatogénesis. Además de este sistema de retroalimentación negativa, hay una regulación encefálica de la secreción de hormonas gonadales. Las neuronas hipotalámicas que liberan esta hormona liberadora de gonadotropina reciben inervación de otras estructuras del sistema nervioso, a través de las cuales la función gonadal es sensible al ciclo de luz y oscuridad, al estrés y a estímulos sexuales, visuales u olfativas. Ahora mejor. Vale. Esto sería la parte de las hormonas gonadales masculinas. Quedarse bien un poco con lo que hemos dicho de los testículos y de los tubos
seminíferos, esas células de Sertoli, para el tema de los espermatozoides y demás, que son de hecho las que les dan el soporte y el alimento. Luego, los andrógenos. Vimos la testosterona, una serie de funciones y características que se entiende bien, pero bueno, hay que saberse un poco. Y luego, pues el tema de que la producción de espermatozoides y la síntesis y liberación de esos andrógenos que está regulado por esto, por las gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? La hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Acordaos de lo de LH y FSH, este tipo de abreviaturas y demás que son más que necesarias. Y bueno, ¿y cómo está determinado todo esto? Pues por la secreción desde el hipotálamo, de esa hormona liberadora de gonadotropinas, lógicamente. Vale. Una vez dadas las hormonas gonadales masculinas, nos tendremos que ir a las femeninas. Los ovarios son un par de glándulas. Bueno, lo veis aquí. ¿Veis aquí? Esto la representación de un ovario. Que bueno, esto ya lo hemos dado más de una vez desde primaria, yo creo, en biología, pero es importante recordarlo bien y entender que no solamente es eso, que no solamente es describirlo, sino entenderlo bien desde un punto de vista de descripción y después desde los dibujos, que no se puede poner también. Los ovarios son un par de glándulas localizadas en la cavidad abdominal, formadas por masas compactas de células. Sus funciones son la producción de gametos y de la síntesis de hormonas esteroides. Las hormonas ováricas son los estrógenos. Importante acordarse de los andrógenos desde el punto de vista masculino y demás, y los estrógenos en el femenino. ¿Cuáles son principalmente dentro de los estrógenos? El estradiol y la progesterona. Y cuya liberación pues varía en el ciclo menstrual y en la gestación, claro. En la capa más externa del ovario se encuentran lo que son los ovocitos y de los que se desarrollarán luego los óvulos. Bueno, veis aquí el ovario y demás, veis los ovocitos, mira aquí un ovocito primario, después un ovocito expulsado en la ovulación. Entonces, quedarse un poquillo con esto. Vale. Eso, en la capa más externa del ovario, ¿qué hay? Los ovocitos. Y de esos ovocitos son los que se van a desarrollar los óvulos. Cada ovocito está rodeado de células especializadas que forman lo que es el folículo ovárico. ¿Veis? El folículo aquí. Bien. Bueno, de hecho, después podéis ver un folículo maduro aquí en este recuadro. Vale. Folículo ovárico, cuya función es proporcionar alimento al ovocito en el desarrollo. Recordar como antes teníamos las células, no sé si os acordáis, la parte en la que citábamos, de hecho, justo aquí las células de Sertoli, en la parte de las hormonas gonadales masculinas, proporcionan soporte y alimento. Cuando nos vamos para aquí para abajo, vemos como el folículo ovárico, su función es proporcionar alimento al ovocito en el desarrollo y liberar estrógenos. Es una forma de comparar el uno con el otro. Los ovocitos primarios, estos que veis aquí, como en el dibujo, están presentes cuando nacen. Todos los que poseerá en su vida, de los que aproximadamente 400 consiguen alcanzar la madurez periódicamente, cada 28 días, como ya sabéis. Desde la pubertad hasta la menopausia, lógicamente, que es cuando ya para un poco la cosa. El desarrollo de ovocitos y la ovulación es un proceso cíclico, un ciclo menstrual, y es resultado de las interacciones hormonales en el eje formado por el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. Durante el ciclo menstrual, solo un folículo madura para liberar el ovocito. Este folículo madura y libera ese ovocito. ¿Cuál es el proceso? Vamos a ir viendo. Primero, la fase folicular. Estos, los que hayáis hecho la APP, ya sabéis un poquillo cómo va también el tema de fase folicular y luteínica y demás. Fase folicular. Al comenzar el ciclo, lo que es el desgarro del endometrio, como veis aquí, el endometrio lo veis en el dibujo, esto. Vale. Cuando empieza el ciclo, hay un desgarro del endometrio. La producción de hormonas en el ovario es escasa. La secreción de gonadotropinas, sobre todo la FSH, promueve el crecimiento del folículo ovárico, que consta de un ovocito rodeado de células granulosas y tecales, pero bueno, implicadas en lo que es la síntesis y liberación de estrógenos de esa fase. La elevada secreción de estrógenos regenera ese endometrio, ese desgarro, de hecho, que hemos visto antes, y dispara la secreción de hormona luteinizante, lo que es la LH.
la cual produce pues la rotura del folículo y la ovulación. Eso es la fase folicular, es el comienzo del ciclo, por así decir. Luego, la fase luteínica, después de que pasa la ovulación, el folículo roto, sin el ovocito, se convierte por la acción del LH en un cuerpo lúteo, que permanece algún tiempo en la superficie del ovario, donde libera gran cantidad de progesterona, que es la hormona que prepara el endometrio para la implantación, a la vez que se mantiene la secreción de estrógenos. Estos niveles elevados de hormonas ejercen una retroalimentación negativa que inhibe la producción de GnRH hipotalámica y desciende la liberación de FSH y LH. Vamos a ver. Si la fecundación no se produce, los bajos niveles de FSH y LH producen la degeneración del cuerpo lúteo, que hace descender los niveles de estrógenos y progesterona. La falta de estas provoca que el endometrio se desprenda para iniciar la menstruación y que se produzca pues la liberación de gonadotropinas hipofisarias para comenzar un nuevo ciclo. ¿Qué es lo que pasa? Esto es si la fecundación no se produce, pero ¿qué es lo que pasa si sí que se produce? Pues que los niveles de estrógenos y progesterona aumentan gradualmente. Cuando la fecundación no se producía, descendían los niveles de estrógenos y progesterona, lógicamente, y a la falta de esto hacía que el endometrio, pum, para abajo, se desprendiese. ¿Qué es lo que pasa? Que si hay fecundación, los niveles de estrógenos y progesterona aumentan gradualmente. Entonces, la progesterona, que es la hormona de la gestación, encargada de preparar el tracto reproductor para la implantación del cigoto y del mantenimiento del embarazo, interviniendo en el aumento y preparación ya de las mamas para secretar la leche, como ya habíamos visto. Los estrógenos intervienen en el desarrollo del fenotipo femenino, lógicamente, como antes en los que habíamos visto antes de los andrógenos y demás, era la parte en la que se desarrollaría el fenotipo masculino. Pues ahora los estrógenos, desarrollo del fenotipo femenino. La ausencia temprana de andrógenos da lugar a la diferenciación de un organismo femenino. ¿Entendéis? Al no haber esa ausencia temprana de andrógenos, que andrógenos es lo masculino, va a dar lugar pues a la diferenciación de un organismo femenino. Pero es necesaria la presencia de estrógenos para su adecuado desarrollo. Durante los primeros años, la liberación de estrógenos es escasa, debido a que se mantiene pues, un nivel bajo de secreción de gonadotropinas en la infancia. Los ovarios sí funcionan si se les estimula. En la pubertad se produce un aumento gradual en la secreción de estrógenos, y eso promueve el desarrollo de los órganos reproductores femeninos, así como la aparición de los caracteres sexuales secundarios. La variación cíclica en el nivel de los estrógenos durante los ciclos menstruales continúa con una disminución progresiva hacia el final de la vida reproductora, no existiendo secreción tras la menopausia, como ya sabemos. Los estrógenos afectan a sistemas orgánicos, sistema cardiovascular, musculoesquelético, tienen efectos sobre el metabolismo del calcio, que explica pues la osteoporosis en la menopausia, de hecho, y actúan sobre estructuras del sistema nervioso, que intervienen en su organización específica según el sexo y afectan a su actividad neural. La secreción de hormonas gonadales femeninas está bajo el control de los mismos estrógenos y de las hormonas hipofisarias, lo que es la LH y la FSH. Y estas bajo el control estimulante de la GnRH. La secreción de la GnRH es sensible a factores emocionales, por ejemplo al estrés, a los ciclos de luz-oscuridad, a factores nutricionales, a estímulos sexuales visuales, olfativos, de todo un poco. Vale, vamos a ver otras glándulas y hormonas, lo que es la secreción influida por el sistema nervioso, importante. Hormonas de la médula adrenal. La región interna de las glándulas adrenales constituyen la médula adrenal, formada exclusivamente por células cromafines. La adrenalina, o epinefrina, y la noradrenalina, o norepinefrina, son las principales hormonas liberadas por la médula adrenal. Ambas se forman a partir del aminoácido tirosina, y junto con la dopa y la dopamina pertenecen a las catecolaminas, que son unos grupos de aminas. La noradrenalina y la adrenalina actúan como hormonas liberadas a la circulación sanguínea, pero además son neurotransmisores del sistema nervioso central y del periférico. Y del periférico solo la noradrenalina.
afectan a la mayoría de los tejidos e influyen en muchas funciones. La finalidad de sus efectos es preparar nuestro organismo para un esfuerzo importante. La médula adrenal y el sistema nervioso simpático forman una unidad fisiológica y funcional, lo que es el sistema simpático-adrenal. Las células cromafines son componentes funcionales y estructurales integrantes del sistema nervioso autónomo. Las células de la médula suprarrenal derivan de la cresta neural, que esto ya lo sabremos por la neurogénesis y demás que fuimos dando, y actúan como células postganglionares del sistema nervioso simpático, que reciben inervación de células preganglionares. Entonces quedas un poquillo con este sistema simpático-adrenal, básicamente, y con el tema de que las hormonas de la médula adrenal, entender la adrenalina o epinefrina, o noradrenalina y norepinefrina, como son las principales hormonas liberadas por la médula adrenal. Eso es con lo que hay que quedarse muy bien. Y luego el tema de las catecolaminas, que pertenecen, a ese grupo de aminas. Vale. Entender las células cromafines y las células de la médula suprarrenal. ¿Qué es lo que pasa ahora? Cuando un estímulo nos pone en situación de tensión y nos predispone a actuar, hay unas señales nerviosas iniciales en el encéfalo, que bueno, esto ya lo sabremos todos ya simplemente por los deportes de riesgo o cualquier cosa de la tele. Ya nos hablan siempre de esa liberación de adrenalina, produciendo un aumento de su concentración en sangre. La noradrenalina es liberada en menor proporción. Ambas hormonas, junto con los glucocorticoides que vimos antes, se liberan en situación de estrés. ¿Os acordáis que de hecho cuando estábamos leyendo los glucocorticoides hablábamos de situación de estrés? Los rápidos efectos metabólicos y fisiológicos que las catecolaminas producen preparan al organismo para el aumento de actividad ante una situación de tensión. Estos cambios contribuyen a proporcionar mayor riego sanguíneo a los órganos necesarios y desencadenan procesos metabólicos que aportan la energía para que estos órganos funcionen correctamente. Una vez superada la situación estresante, los efectos fisiológicos y metabólicos tienden a desaparecer. Si la situación estresante persiste, la liberación de hormonas de la médula adrenal se mantiene, que junto con la elevada secreción de glucocorticoides puede dar lugar con el tiempo a diversas patologías. Teníamos estas hormonas de la médula adrenal dentro de este apartado de otras hormonas, otras glándulas y hormonas, la que son secreción influida por el sistema nervioso. Tenemos las hormonas pancreáticas. Lógicamente, pues el páncreas es la glándula que participa en dos tipos de funciones secretoras. ¿Veis aquí el páncreas? El hígado y aquí el páncreas. Contiene células exocrinas, productoras de enzimas digestivas para su secreción al sistema gastrointestinal. Y células endocrinas. Tiene que haber las exocrinas y las endocrinas. Exocrinas, productoras de enzimas digestivas para su secreción al sistema gastrointestinal. Endocrinas, sintetizan y segregan las hormonas peptídicas. ¿Cuáles son? Insulina, glucagón y somatostatina. Esto es muy importante saberlo. Estas se localizan en unas pequeñas acumulaciones de células llamadas islotes de Langerhans. Entonces, células endocrinas sintetizan y segregan las hormonas peptídicas. ¿Cuáles? Insulina, glucagón y somatostatina. Vamos a ver bien esto. Y eso, que están localizadas en unas pequeñas acumulaciones que tienen un nombre, acumulaciones de células, que se llaman islotes de Langerhans. Lo veis aquí, en el dibujito, ¿vale? La insulina, se libera como consecuencia de una elevación de los niveles de azúcar en sangre. Imagino que alguna vez habréis visto algún diabético, cómo se tiene que pinchar insulina y demás, pues básicamente se entiende bastante bien el proceso. La insulina la libera en todo ese cuerpo a la hora de que cuando hay a raíz de que haya una elevación de los niveles de azúcar en sangre, lo que va a ser la glucosa, si no recuerdo mal, y su función consiste en transformar este exceso de glucosa, de este azúcar en sangre, en glucógeno, en el hígado y en el músculo, y en grasa. Entonces, este exceso de glucosa en glucógeno y en grasa. La acción del glucagón es la opuesta. Es muy importante diferenciar esto, ya que produce un incremento de los niveles de glucosa en sangre. La insulina básicamente se libera cuando hay a raíz o en consecuencia de una elevación de que haya mucho azúcar en sangre. Y su función es eso, es transformar este exceso de azúcar, esta glucosa, en glucógeno o en grasa. ¿Qué hace el glucagón? Lo contrario. Lo que hace es subir
los niveles de glucosa en sangre. De hecho, tiene que funcionar ese equilibrio precisamente por eso. Regulación de los niveles de glucosa. Después de la ingesta de alimento, la glucosa llega a la circulación, ¿no? Desde el intestino. Este aumento de glucosa provoca lo que dijimos antes, la liberación de insulina, que lo que está haciendo es, este aumento de glucosa provoca esa liberación de insulina, que estimula la captación de glucosa por los tejidos. Y en el hígado y musculatura esquelética promueve la formación de glucógeno. Estimula el almacenamiento del exceso de glucosa en forma de grasa. Segundo paso, como consecuencia de esta captación acelerada, la glucosa se reduce a niveles normales y para de salir la insulina, lógicamente. Este ajuste tan exacto permite mantener constante una concentración de glucosa en sangre frente a la fluctuación de su ingesta en la dieta. Tras un tiempo sin ingerir alimento, los niveles de glucosa disminuyen y provoca la secreción de glucagón. ¿Qué hace este? Pues el glucagón produce el aumento de glucosa en sangre, al estimular la degradación del glucógeno hepático, el hígado. Actúa sobre el tejido adiposo, aumentando la movilización de los ácidos grasos para usarlos como combustible, para ir tirando, va tirando con eso. Estimula la transformación de los aminoácidos en glucosa. Las acciones, ahora este recuadro nos aclara un poquillo. Las acciones recíprocas ejercidas por la insulina y el glucagón contribuyen a que el nivel de glucosa en sangre sea el adecuado. Uno tira de un lado, otro tira del otro, para entendernos, manteniendo como siempre esa homeostasis. Pero bueno, sea el adecuado para un correcto funcionamiento del cerebro y órganos de nuestro cuerpo. Además del efecto directo, lo que es la retroalimentación negativa, que los niveles de glucosa ejercen sobre las células secretoras, la liberación de insulina está bajo control neural. Vamos, a través del nervio vago. Los estímulos gustativos y otros estímulos asociados a la comida desencadenan la liberación de insulina antes de que la glucosa llegue a estar en el torrente sanguíneo. Importante eso. Distintas hormonas intervienen para aumentar los niveles de glucosa, pero solo la insulina es capaz de reducirlos. Y en consecuencia, cualquier alteración en esta hormona tiene nefastas consecuencias. Hay que entender bien esto. Distintas hormonas intervienen para aumentar los niveles de glucosa, pero solamente la insulina es la que los va a reducir. Y claro, como toques a esta hormona o la tengas mal y demás, pues va a haber unas consecuencias malas. La que conocemos todos bastante, pues la diabetes mellitus, producida precisamente pues por la insuficiencia de secreción de insulina. De hecho, veis a los diabéticos pues pinchándose insulina. En las personas que la sufren, pues no se produce la entrada de glucosa al interior de las células, ni se almacena el excedente de energía de una comida. Y se produce una acumulación de glucosa en sangre, mientras que otros tejidos mueren por la falta de ella. El tratamiento mediante inyecciones diarias de insulina ha evitado que esta enfermedad cause la muerte. La somatostatina, que vimos antes, no sé si os acordáis, simplemente fuimos viendo la insulina y el glucagón, y ahora nos faltaba la somatostatina dentro de las células endocrinas que sintetizaban esto. La somatostatina pues es otra hormona liberada por el páncreas y actúa como inhibidora de la liberación de la hormona del crecimiento. Probablemente modula la secreción de insulina y glucagón. Probablemente. Vale, hormonas de la glándula pineal. Vamos a un sorbito más de agua. Bueno, de aquí no pasa. Hormonas de la glándula pineal. Ay. Vale, la glándula pineal o epífisis se localizan en el centro del encéfalo, en lo que es en el surco, entre lo que son los tubérculos cuadrigéminos superiores. En los vertebrados inferiores actúa como órgano fotorreceptor, como tercer ojo, que pone entre paréntesis. Pero en los mamíferos tiene funciones secretoras, sintetiza melatonina, en respuesta a la información luminosa. Glándula pineal o epífisis. Las células de la glándula pineal están inervadas por fibras del sistema nervioso simpático, por neuronas que se encuentran bajo control del núcleo supraquiasmático. Este núcleo recibe información desde las células ganglionares de la retina de la intensidad y duración de la luz. Así, la glándula pineal está relacionada con la función fotosensorial y es responsable de traducir las señales de luz recibidas,
en un lenguaje comprensible para el resto del cuerpo, mediante la síntesis de la hormona melatonina, cuya actividad depende de las condiciones lumínicas. La oscuridad aumenta la producción de melatonina y la luz la inhibe. La glándula pineal interviene en el control de los ritmos biológicos. Está implicada en la regulación de los ciclos circadianos y en el inicio del sueño. La melatonina, liberada de la epífisis, actúa de forma recíproca sobre el núcleo supraquiasmático principal controlador del reloj circadiano, los ritmos biológicos de sueño y demás. Entonces, entender eso, esa hormona de melatonina, que depende de esas condiciones lumínicas, pues la oscuridad aumenta esa producción de melatonina, lógicamente, porque es cuando vas a dormir, y la luz la inhibe. Entender cómo interviene en el control de los ritmos biológicos y los efectos de la luz sobre la producción de la melatonina son fundamentales para la fotoperiodicidad, la utilización de la luz del día como referencia de la época del año. Por ejemplo, la migración y la reproducción son conductas que se ajustan a este ritmo estacional. Es cuando los pájaros migran en un cierto periodo a lo largo del año, radican esto, en esa migración y en esa reproducción. Esas conductas van asociadas a esto, por eso es tan fundamental. Esos efectos de la luz sobre la producción de la melatonina. Vale, en nuestra especie se ha implicado la melatonina en la maduración sexual. El desarrollo puberal va unido a un descenso en los niveles nocturnos de melatonina y una hiperproducción retrasa la pubertad. Vale, se están evaluando tratamientos con melatonina para promover el sueño y para reducir alteraciones del ritmo circadiano que se producen en diversas situaciones, como el jet lag, por ejemplo, cuando viajas y demás. Así como en las personas ciegas, en las que la luz no puede sincronizar su reloj interno. Por otro lado, se investiga la función de esta hormona en algunas del comportamiento, como el trastorno afectivo estacional. Vamos, la depresión que sufren las personas al comienzo del invierno, que se produce con mayor frecuencia en lugares del hemisferio norte, donde hay pocas horas de luz solar. Vale, regulación de la secreción hormonal. La secreción de las diferentes hormonas es regulada para ajustarse a las necesidades del organismo. Estos sistemas hormonales forman parte de un circuito de retroalimentación, en el que la variable controlada, lo que es el nivel sanguíneo o función de esta, determina la magnitud de secreción de dicha hormona. El control empleado suele ser de retroalimentación negativa, como vimos. Al aumentar el nivel de hormonas en sangre, se informa a los mecanismos que controlan su secreción para que ésta disminuya, o que aumente cuando el nivel de hormonas disminuye. Eso es lo que es la retroalimentación negativa. Estos sistemas de retroalimentación varían en cuanto a su nivel de complejidad. El mecanismo más sencillo es el que la secreción hormonal está regulada por la concentración en sangre de la misma hormona u otra sustancia. Un ejemplo es el ajuste tan exacto entre el nivel de glucosa en sangre y el ritmo de liberación de la insulina. Cuando aumenta la glucosa, las células beta del páncreas son estimuladas para liberar insulina, que reduce los niveles de glucosa en sangre. Al recuperar los niveles se produce una retroalimentación hacia el páncreas. ¿Para qué? Para disminuir la secreción de insulina. Luego está la complejidad de los mecanismos de retroalimentación, que aumenta mucho en los sistemas hormonales cuya secreción está regulada por los efectos activadores o inhibidores de otras hormonas, no solamente por la regulada por la concentración en sangre, como habíamos visto. Ejemplo, el sistema de control que enlazan el hipotálamo y la hipófisis con la glándula pineal, la corteza suprarrenal y las gónadas. El sistema nervioso central, a través del hipotálamo, regula la secreción de las hormonas producidas por las glándulas endocrinas. Estas hormonas llegan por la circulación a diferentes órganos, como el cerebro, cerrando un bucle de retroalimentación. El hipotálamo es sensible a los niveles hormonales e integra información de muchas partes del organismo y de diferentes zonas del encéfalo. Así, la producción hormonal queda regulada por cambios internos y externos. El sistema neuroendocrino y la conducta. Vale, creo que no nos queda mucho. Vamos a echarle un ojo, pero creo que no. No, creo que es al final ya. Ah, no, mira. Acabamos en la 192, de hecho. Vale. Vamos a mirar aquí una serie de características y demás. El sistema neuroendocrino y la conducta. Las interacciones entre las hormonas
y la conducta han evolucionado en muchas especies para resolver problemas comunes de adaptación individual a las demandas del entorno y como agentes de supervivencia. Los humanos, como otras especies, muestran diferencias en función del sexo en cuanto a sus características anatómicas, fisiológicas y conductuales. Este dimorfismo sexual está asociado a diferencias funcionales que facilitan la reproducción y crianza, procesos que implican variedad de conductas, y en su control intervienen circuitos neuronales y hormonas. Diferencias entre sexos a nivel cognitivo y conductual. Las hembras de muchas especies, incluida la humana, se implican en el cuidado parental con mayor frecuencia que los machos. Estos muestran conductas más agresivas que las hembras. Las mujeres son más hábiles en actividades de lenguaje y los hombres superiores en la realización de tareas visoespaciales y capacidades perceptivas. Las mujeres son más sensibles a la información gustativa, auditiva y olfatoria, y los hombres a la información visual. Las mujeres son más empáticas y sensibles a estímulos emocionales que los hombres. Desde una perspectiva biológica, las diferencias conductuales observadas entre ambos sexos podrían deberse a la exposición a diferentes hormonas gonadales, estrógenos y andrógenos, durante las primeras etapas de desarrollo. Estas hormonas organizarían de forma directa los circuitos neurales implicados en la regulación de las conductas. Algunas estructuras del sistema nervioso de diversas especies son sexualmente dimórficas. En nuestra especie, estas diferencias se encuentran la amígdala y la corteza orbitofrontal, además de las regiones de diversos núcleos hipotalámicos. Conducta sexual. El desarrollo de estructuras del sistema nervioso implicadas en la conducta sexual son influidas por las hormonas gonadales, los andrógenos y estrógenos. Tienen como diana estructuras neurales hipotalámicas que intervienen en la reproducción y que presentan dimorfismo sexual en su morfología. Los cambios en las concentraciones hormonales en fases tempranas del desarrollo alteran el dimorfismo observado en estos núcleos encefálicos y las conductas que median. Los machos pueden expresar conductas normalmente manifestadas por las hembras, pues la exposición a estrógenos provoca su feminización y viceversa, pues la exposición de hembras a andrógenos produce la masculinización de su conducta. También se ha comprobado que la testosterona ejerce efectos estimuladores de la conducta sexual de los machos y la progesterona modula la de las hembras. Se han descubierto agentes químicos, denominados interruptores o disruptores endocrinos, que alteran el equilibrio hormonal. Entre estos se encuentran compuestos de plásticos y algunos pesticidas, como el DDT, que por sus propiedades estrogénicas modifican el desarrollo de los órganos sexuales y las conductas reproductoras. Por eso se ha restringido su uso. Conducta parental. Las hormonas participan en la regulación de la supervivencia de las crías. La conducta parental más frecuente es la conducta maternal, aunque la conducta paternal puede observarse también en los machos de algunas especies de aves, roedores, carnívoros y primates. Se ha observado en estudios que las hormonas de embarazo, estrógenos y progesterona, y las del parto, oxitocina, provocan cambios en regiones encefálicas que controlan el comportamiento maternal e implicadas en el aprendizaje y la memoria. La maternidad mejora el aprendizaje y la memoria espacial y reduce el miedo y el estrés, lo que incrementa la capacidad de la madre para obtener comida, y eso asegura la supervivencia de sus crías. En estudios con machos se ha observado un papel regulador de la prolactina, la vasopresina y la testosterona. Una vez que las hormonas han iniciado la conducta parental, la dependencia del cerebro hacia ellas disminuye y la presencia de la prole estimula dicho comportamiento. La exposición repetida a las crías es capaz de provocar la oxitocina e inducir la expresión de la conducta parental en machos y hembras no gestantes. Se cuida de las crías por el placer que proporciona y que las regiones cerebrales regulan la recompensa se activan cuando la mujer observa a su niño. Conductas agresivas. También se ha comprobado el papel regulador de las hormonas en conductas agresivas. Los machos de muchas especies expresan conductas agresivas al llegar a la pubertad, etapa que implica un aumento de los niveles de andrógenos. En humanos se han asociado niveles altos de testosterona con la delincuencia juvenil masculina y con las conductas violentas y antisociales de sujetos que se encuentran en prisión. Las hormonas tiroideas desempeñan un importante papel en el desarrollo y maduración del sistema nervioso y son fundamentales para la adecuada expresión de la conducta.
El déficit de hormonas tiroideas, el hipotiroidismo, vamos. Bueno, ahí lo asociáis bien. La diferencia entre el hipertiroidismo y hipotiroidismo, simplemente hipo es por debajo de, es un prefijo que significa eso, entonces es por debajo de un nivel. El déficit, en este caso, de hormonas tiroideas. En las etapas tempranas del desarrollo. En humanos va asociado pues a lo que sería el retraso mental y produce pues alteraciones fisiológicas y demás, que vamos a ver ahora, fisiológicas, conductuales y demás. Fisiológicas, disminución del número de espinas dendríticas de las neuronas piramidales, disminución del número de sinapsis en esa zona, aumento de muerte neuronal, retrasos en el proceso de mielinización y disminución del tamaño cerebral. Conductuales, disminución de la actividad general, falta de interés y déficit de aprendizaje. En adultos, pues produce un enlentecimiento en el funcionamiento del sistema nervioso central que afecta el comportamiento. La excesiva producción de hormonas tiroideas, lo que sería, aquí es en un exceso, aquí ya hablamos de hiper, entonces excesiva producción de hormona tiroidea. Produce alteraciones fisiológicas y conductuales como lo que sería el insomnio, estados de irritabilidad y nerviosismo, además de producir alteraciones de la temperatura corporal, pérdida de peso, aumento del ritmo cardíaco, presión sanguínea. Entonces quedémonos un poquillo con este tema que vimos de conductas agresivas. Y luego esta parte de hormona tiroidea, donde vemos el déficit de hormona tiroidea, lo que sería el hipotiroidismo. Entender cómo en una etapa temprana de desarrollo, sobre todo en humanos, lo que va asociado a lo que es el retraso mental, una serie de alteraciones, y luego la excesiva producción de hormonas tiroideas, hipertiroidismo. Y lo que produce pues ya son alteraciones fisiológicas y conductuales, como puede ser el insomnio, estados de irritabilidad y nerviosismo, y bueno, ya alteraciones de temperatura corporal, pérdida de peso, aumento del ritmo cardíaco, presión sanguínea, todo lo que fuimos viendo. ¿Cuál es la relación entre las hormonas y el estado del ánimo? Lo que es el síndrome perimenstrual. Pues los cambios durante el ciclo menstrual en los niveles de esteroides sexuales son asociados con alteraciones conductuales y emocionales. También se han encontrado alteraciones endocrinas en sujetos, endocrinas hormonales es lo mismo, en sujetos que sufren diversos tipos de trastornos mentales y afectivos. Por ejemplo, la elevación de CRH y de glucocorticoides, mientras que altos niveles de andrógenos son los relacionados con los estados maníacos. Aprendizaje y memoria. Numerosos estudios han puesto en manifiesto el papel regulador que las hormonas ejercen sobre estos procesos. Hay efectos facilitadores y efectos contrarios. Facilitadores. Las hormonas liberadas en situación de estrés, como es la CTH, la noradrenalina o los glucocorticoides, podrían actuar como marcadores endógenos de aquellos acontecimientos importantes para el organismo y que conviene recordar. Efectos facilitadores. Quedarse bien con esto. Hormonas liberadas o en situación de estrés, como vimos ACTH, noradrenalina, glucocorticoides, podrían actuar como marcadores endógenos para estos acontecimientos. Efectos contrarios, pues los efectos de las hormonas sobre el aprendizaje y memoria son complejos y dependen de diversos factores. Niveles de la hormona y de situación en la que se encuentra el sujeto. Así, estas hormonas en situación de estrés moderado facilitan la memoria, pero empeoran los procesos de aprendizaje y ejercen efectos amnésicos si los niveles son muy altos. La activación de las respuestas fisiológicas ante situaciones desfavorables de forma permanente, lo que es el estrés prolongado, puede originar alteraciones patológicas en diversos sistemas orgánicos, incluidos el sistema nervioso y endocrino. Esto indica la importancia de los factores conductuales en la regulación de la actividad nerviosa y hormonal. Importante, quedarse bien con esto. Todo lo que está indicando es la importancia de los factores conductuales en la regulación de la actividad nerviosa y hormonal. Y hasta aquí el tema 13. Después ya solo nos queda uno y luego pues eso es repasar lo típico. Pues la semana anterior o las 2 semanas anteriores al examen suele usarse para repasar o para hacer otra lectura de nuevo para que cada uno estipule. Hacer preguntas de examen y demás. Sobre todo pues lo que voy, más que nada, ese tipo de cosas es más lo que voy subiendo a Patreon y demás. Que ya son preguntas de exámenes por temas, exámenes en sí, exámenes corregidos, luego pues diapositivas de este tipo que se suben. No es mirar todo lo que fuimos dando. Veis hormonas tiroideas, córticos suprarrenales, gonadales, cuando dimos los masculinas y femeninas. Como podéis ver, hormona luteinizante y demás, la fase luteínica, hormonas gonadales femeninas, hormonas pancreáticas, lo que dimos en el páncreas,
¿Acordáis? Insulina, glucagón, somatostatina. Luego, pues lo que sería la hormona de la glándula pineal, ¿veis aquí? Representación bien de todos los dibujos, importante, muy importante los dibujos, no solamente para que vosotros entendáis lo que vais leyendo de una forma gráfica, sino porque después te lo pueden preguntar. Regulación de la secreción de las hormonas, la retroalimentación que habíamos hablado, mira lo de activadores inhibidoras que acabamos de ver, esa conducta sexual, la conducta parental, conducta agresiva, relación entre lo que es el estado de las hormonas, estado de ánimo, lo que es los estados maníacos que habíamos visto, ¿os acordáis? Los altos niveles de andrógenos que iban asociados en los estados maníacos, aprendizaje y memoria, efectos facilitadores y contrarios, y hasta aquí. Pero es lo mismo, simplemente pues un poco más resumido por así decir, utilizándonos un poco los dibujos y demás. Así que bueno, lo dejamos por aquí. Y el próximo día, intuyo que ya mañana, ya miramos de hacer el 14. También lo hacemos rapidito, este no tampoco es que sea muy largo. Bueno, pues lo dejamos por aquí, así que hasta la próxima. Mira, duró creo que lo mismo, 50 Sí, y... más o menos. una hora, igual. Vale, pues lo dejamos por aquí hasta el próximo vídeo. Chao, chao, chao.